Se encuentran presentes el señor presidente de la Asociación de Laboratorios de Alta Complejidad de la Argentina, doctor Jorge Neller. El señor presidente de la Fundación ALAC, doctor Carlos Helmers. El señor intendente municipal de la ciudad de Villa María, don Eduardo Luis Acastelo. Demás autoridades invitadas para este acto, a quienes agradecemos infinitamente. Excusándose por no poder asistir, en el caso de la señora secretaria general de la Gobernación, doctora Olga Ruitort, por funciones de gobierno, de la señora Noris Tais, en su calidad de diputada provincial, con el concepto que considera una exaltación dignificadora de Laboratorios Gornitz, este hecho constitutivo de orgullo para todos los villamarienses. Y además, la nota de el bloque de concejales de Unión por Córdoba de la ciudad de Villa María adhiriéndose a esta reunión. Seguidamente hará uso de la palabra el señor secretario ejecutivo de la 67ª Reunión Nacional de ALAC. Habla el doctor Pablo Gornitz. Buenas tardes, muchas gracias por concurrir a nuestra reunión. Señor presidente de ALAC, doctor Jorge Neller, señor presidente de Fundación ALAC, doctor Carlos Helmers, señor intendente municipal, don Eduardo Luis Acastelo, disertantes nacionales y extranjeros. Ha sido un honor para Laboratorios Gornitz organizar la reunión 67 de ALAC y a la vez nos hemos sentido profundamente comprometidos, ya que profesionales distinguidos de todo el país concurrirían a nuestra ciudad. Es nuestra intención que se sientan como en casa y que en todo lo que se pueda colaborar, lo que puedan conocer de la ciudad, las puertas están abiertas. Muchas gracias. Vamos a escuchar a continuación las palabras que habrá de pronunciar el señor intendente municipal de la ciudad. Habla don Eduardo Luis Acastelo. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar en la ciudad de Villa María. Señores presidentes de la Fundación y de ALAC, señor doctor Gornitz, quien ha puesto un enorme cariño y pasión por la organización de esta reunión tan importante. Simplemente en nombre de la ciudad de Villa María debo recordar a una persona que muchos de ustedes seguramente conocen, el doctor Salomón Gornitz, un vecino ilustre de esta ciudad que depositó toda su energía y su pasión por lograr que este laboratorio Gornitz fuera uno de los laboratorios insignia que hoy tiene la provincia y el país. Fui su amigo y lo conocí muy de cerca y sé el empeño que había puesto en desarrollar esto que su hijo ha continuado y que ha concretado el día de la fecha. A Pablo decirle que no solo que es un fiel seguidor del camino de su padre, sino que además representa todo el estímulo a una profesión que abrazaron toda la familia con muchísimo cariño. Decirle a los visitantes que Villa María es una ciudad universitaria, la ciudad del conocimiento, decimos nosotros, porque tiene 2 universidades nacionales. Y aspiramos a que estas jornadas puedan enriquecer el trabajo que ustedes han pensado desarrollar aquí. Decirles que les deseamos fervientemente que nuestra ciudad pueda abrigar en estas jornadas de trabajo la posibilidad de desarrollar actividades que les sean útiles desde el punto de vista profesional. Y si ustedes me permiten, finalmente, en representación de todos ustedes, agradecer a los disertantes y a los participantes, en la persona de 2 villamarienses que regresan después que llevaron adelante
una importante e intensa actividad en distintos lugares del país y del mundo. Hoy tenemos la suerte de que ellos puedan estar como disertantes. Uno está presente, otro se va a sumar en el resto de la jornada, pero a través de la figura de Pablo Gornitz, del doctor Gornitz, después él se encargará de entregar. Ahora está presente con nosotros el doctor Las Heras. Le pediría en representación de esta ciudad de Villa María entregarle un reconocimiento que queremos hacer como vecino de esta ciudad, porque tenemos un programa que se llama Villamarienses en el Mundo y que apunta a que los distintos villamarienses que están en el mundo se transformen en embajadores naturales y permanentes de nuestra cultura, de nuestras ideas, y también nos acerquen todo lo que ustedes pudieron cosechar en su paso por distintos lugares del país y del mundo. Al doctor Las Heras, en representación de los participantes y disertantes, en nombre de la ciudad, quiero hacer la entrega de el reloj, además de la ciudad, para que en el paso por esta jornada pueda saber que siempre hay villamarienses que miramos los buenos ejemplos que dan otros villamarienses de la ciudad. En primer lugar, quiero agradecer al doctor Pablo Gornitz esta invitación. En realidad, cuando yo recibí la invitación, para mí fue un gran honor ser invitado a Villa María, que era mi ciudad de la infancia y de la adolescencia, donde tengo mis padres viviendo, mi hermano viviendo. Y él me invitó a esta conferencia de laboratorios de alta tecnología. Yo me sentí un poco cohibido de decir, bueno, ¿qué le voy a hablar a la gente que trabaja en laboratorios de alta tecnología? Yo soy anatomopatólogo de profesión, además de pediatra en algún momento. Y la verdad que los patólogos nos manejamos con algo de alta tecnología, pero ciertamente que a nivel de los laboratorios de otras áreas de la medicina, esta tecnología ha alcanzado niveles realmente espectaculares. Yo no soy especialista en ética médica, ni en ética biomédica, pero como decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, nosotros tenemos un departamento de bioética de cierta relevancia. Y para mí, yo diría casi como curiosidad evolutiva, cuando yo estudié medicina acá en la Universidad de Córdoba, la ética prácticamente no se hablaba, era una cosa, no era parte del currículo. Y a medida que han pasado los años, la ética ha ido tomando más relevancia. Yo no sé si porque realmente cada día somos menos éticos y necesitamos más normas, o porque efectivamente alguien se ha preocupado de que en la sociedad hacen falta ciertas regulaciones para poder entendernos mejor. Es por eso que les voy a hablar de este tema. Probablemente me refiero a un montón de lugares comunes que no van a ser novedad para ustedes. No pretendo ser innovador en esto, pero darles a conocer, digamos, una opinión general sobre algo que considero que cada día va a tener más relevancia. Dos grandes tendencias caracterizan a la ciencia de vanguardia de nuestros días. Por un lado están los partidarios de la huida hacia adelante a toda máquina, y por otro, los que desde una comprensión cada vez más profunda de la realidad y de lo mucho que desconocemos, postulan un cambio de rumbo hacia la humildad. Curiosamente, ambas líneas de pensamiento comparten el objetivo de garantizar la supervivencia de la especie humana y fundan sus argumentos en irrefutables descubrimientos científicos. No caben dudas de que hoy por hoy la tecnología capaz de generar ciencia está en manos del gran capital, cuyas prácticas, potenciadas por la globalización e inmediatez de las comunicaciones, envuelven al mundo en una tupida red de intereses puramente económicos que van más allá y por encima de toda consideración humanística, ética, ecológica y política. Hoy disponemos de los medios tecnológicos y de los recursos económicos para solucionar muchos de los problemas de la humanidad, pero estos se hallan en manos de quienes están guiados por criterios estrictamente economicistas. Parafraseando al filósofo alemán Wittgenstein,
Puesto que nuestros objetivos no son elevados, sino mediocres, nuestros problemas no son difíciles, sino absurdos. Más importante aún, nuestro énfasis tecnológico ha tenido como consecuencias un desfase cada vez mayor entre desarrollo técnico y sabiduría, entre la capacidad de hacer y la conveniencia de no hacer, entre la acción autoafirmadora y la no acción contemplativa. Ciencia, tecnología y economía no son intrínsecamente buenas o malas, son simplemente actividades humanas cuyas consecuencias serán positivas o negativas según sean los motivos que las inspiran. Estamos embarcando en lo que se podría definir como el cambio más profundo en la historia de la humanidad, que requerirá la plena manifestación del potencial creativo de nuestra especie. Modificar naturaleza o modificar nuestros objetivos para conformarse a ella. He aquí la cuestión. Sin embargo, quizás en otro nivel de realidad y desde su correspondiente nivel de percepción, ambas tendencias, la ultratecnológica y la ecológico-sistémica, deban llegar a ser parte de un mismo todo, de una estrategia global capaz de asegurar la supervivencia de nuestra especie, en armonía con la naturaleza y con el apoyo de la tecnología de vanguardia. Ante la presente prepotencia de los intereses económicos frente a los de la sociedad y la naturaleza, resulta indispensable para la ciudadanía una información lo más independiente, veraz y ecuánime posible. La pregunta que nos impone la ética es: ¿deberíamos o no? Las cuestiones éticas tratan de los efectos que nuestras acciones u omisiones tienen sobre el mundo que nos rodea. Si algo es perjudicial, no deberíamos hacerlo. Pauta simple, en teoría, pero que no resulta de mucha utilidad cuando las consecuencias de una actividad no están aún claras o cuando sus efectos pueden ser a la vez dañinos y útiles. La biotecnología se encuentra en este campo ambiguo. La mayor parte de las divergencias entre defensores y detractores de la manipulación genética se resumen en distintas visiones de los posibles riesgos y beneficios. Las preocupaciones típicas pueden ser agrupadas en unas cuantas áreas que van desde los efectos de la biotecnología sobre el medio ambiente y la salud humana hasta su impacto sobre las estructuras sociales y económicas y los valores morales y religiosos. Algunas de las cuestiones han surgido específicamente de la propia naturaleza de la biotecnología, mientras que otras, como la explotación de los recursos de los países pobres por los ricos, forman parte de dilemas ya existentes. Ejemplos de cuestiones de interés público sobre la biotecnología. Estos ejemplos son múltiples y abarcan distintas áreas. La primera, por favor. La primera pregunta que uno se hace en la biotecnología es que esto se trata de una integración nueva y de cosas que probablemente nos están llamando sorpresa todo el tiempo. Si yo les preguntara a ustedes, ¿qué es lo que tiene que ver esta araña que está acá con esta cabra que dibujó mi hijo, así que les pido disculpas porque no es una cabra perfecta, con este policía que está al lado? Ustedes miran en realidad esto como el cuento del elefante y la hormiga. Poco tienen que ver. Sin embargo, la biotecnología nos ha llevado a estos milagros. Resulta que han descubierto que un gen de la araña que produce la tela que tiene una tremenda resistencia, si se lo impone a la cabra, esta puede producir la misma proteína a través de su leche y con esa leche producen chalecos de seguridad para los policías que son más resistentes que los que existían antes y mucho más livianos. O sea, vemos acá que realmente este juego de la biotecnología tiene una tremenda magia, ¿no es cierto?, que realmente nos está llevando cada día a sorpresas que son probablemente impredecibles en el futuro. Pero, ¿cuáles son los cuestionamientos sobre este tema? ¿Cuáles son los controles y las regulaciones que nos debemos sobre el mismo? La próxima, por favor. Mejor de este lado que otro. El primer punto, ¿no es cierto?, tiene que ver con la seguridad medioambiental. ¿Alterarán los organismos transgénicos el equilibrio de las poblaciones de los ecosistemas naturales? ¿Transferirán los organismos transgénicos sus genes alterados a parientes salvajes o silvestres o reducirán la biodiversidad? La que sigue. Problemas de seguridad en alimentos y salud. ¿Serán seguros los alimentos a base de animales y plantas transgénicos? ¿Tendrán los alimentos transgénicos igual valor nutritivo?
que como ustedes saben es uno de los temas que está en este momento en mayor discusión. La que sigue. Efectos sociales y económicos. ¿Qué efectos globales tendrá la biotecnología sobre la industria agrícola mundial? ¿Otorgarán las patentes el control sobre cultivos clave a unas cuantas grandes compañías? La que sigue. Cuestiones morales y éticas. Y aquí probablemente el foco central de nuestra conferencia. ¿Son expoliados los países pobres de sus recursos genéticos? ¿Tenemos derecho a no utilizar la biotecnología aunque sirva de ayuda para el tratamiento de enfermedades y el incremento de la producción de alimentos? Estos puntos y otros terminan en un último cuadro, la que sigue, que son las cuestiones legales. ¿Otorgarán las leyes actuales suficiente protección a los agricultores, consumidores, ganado y medio ambiente? ¿Deberán etiquetarse como tales los alimentos transgénicos? O sea, estamos frente a una polémica tremenda y la forma en que nosotros vamos a reaccionar contra esto va a depender en cierta medida de la percepción pública y el conocimiento que el público tenga sobre el tema. La percepción pública de las cuestiones relacionadas con la biotecnología, así como sobre la naturaleza de sus riesgos potenciales, es crucial para lograr un consenso entre ciencia política e intereses comerciales. ¿Cómo se entera la gente de los problemas relacionados con la biotecnología y cómo reacciona ante ellos? El ciudadano corriente obtiene su información sobre biotecnología principalmente a través de los medios de comunicación. ¿De dónde procede esta información? ¿Trata realmente de los temas relacionados con la biotecnología que preocupan a la ciudadanía? Para responder a estas cuestiones, los investigadores del Center of Biotechnology Policy en Texas analizaron 132 artículos sobre biotecnología, publicados en un amplio abanico de periódicos de Estados Unidos entre 1991 y 1992. La inmensa mayoría de las informaciones, más de 3/4 partes, citadas en los artículos, procedían de fuentes industriales y universitarias. Los portavoces de la administración y los grupos opositores aportaban en conjunto menos del 10% de la información publicada. Los usuarios principales de la biotecnología, agricultores y médicos, fuera de las instituciones de investigación, raramente eran citados. Dicho de otro modo, las noticias publicadas eran principalmente informes sobre nuevos descubrimientos presentados por sus descubridores. Los argumentos sobre biotecnología expuestos en los artículos analizados se centraban sobre todo en los beneficios económicos y para la salud, cuestiones legales y peligros potenciales. Los portavoces de la industria enfatizaban, por supuesto, los aspectos económicos, pero se mostraban al mismo tiempo más proclives que las fuentes universitarias a comentar los aspectos legales y riesgos. De hecho, los comentarios sobre los peligros potenciales procedían tanto de la industria como de los sectores críticos. Ninguno de los artículos era totalmente negativo y raramente trataban cuestiones de problemas públicos o éticos. Los mayores propagandistas de la biotecnología resultaron ser las universidades. Los investigadores universitarios tendían abrumadoramente a argumentar a favor de los beneficios de la biotecnología y sus comentarios favorables sobrepasan a los negativos en proporción de 3-1. En general, las universidades pintaban un panorama más idílico que las propias industrias del ramo, en las que cabría suponer un fuerte interés por crearse una opinión pública propicia. Esto podría deberse a dos factores. Una es que las universidades son en parte financiadas por la industria. Y en segundo lugar, que los académicos tendemos en general a estar siempre a favor del desarrollo tecnológico, cualquiera sean sus resultados. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es muy grande. Se han realizado en diversos países encuestas sobre la opinión pública acerca de la biotecnología, con resultados muy parecidos. En relación con la transferencia de genes entre especies, el juicio popular establece jerarquías entre los seres vivos, la mitad de los preguntados considerando aceptable la transferencia de vegetal a vegetal, mientras que tan solo el 1% se siente cómodo ante la transferencia entre humanos y otras especies. En general, la manipulación genética de vegetales no despierta tantas reticencias desde el punto de vista moral como la efectuada sobre animales.
Ante todo, desean recibir más información y desconfían de lo que se les dice, tanto por la parte de la industria como de los grupos contrarios a la biotecnología. Por lo que respecta, por ejemplo, a la leche y otros alimentos producidos mediante manipulación genética, la inmensa mayoría de la gente desea ser informada mediante advertencias en las etiquetas, tales como se hace para distinguir los alimentos de cultivo biológico, de modo que les resulte posible elegir. Un informe publicado en 1993 por el Canadian Institute of Biotechnology sobre las actitudes de la gente ante la biotecnología investigó no tan solo lo que sabe y cree, sino también los motivos de su apoyo u oposición a ella. Las actitudes al respecto están condicionadas por las creencias religiosas y científicas, por la idea de la naturaleza, por la percepción del posible beneficio personal y por la confianza en el proceso de toma de decisiones por parte del gobierno. El informe identificó 3 grandes sectores de la sociedad con actitudes bien diferenciadas. Cerca de una cuarta parte de los encuestados pensaba que la biotecnología ofrece a la sociedad más beneficios que riesgos. Este grupo manifestaba en general confianza en la capacidad de la ciencia y la tecnología para resolver problemas y se mostraba poco predispuesto a considerar la naturaleza como algo frágil o reflejo de la voluntad divina. Otra cuarta parte de los preguntados consideraba que la biotecnología presenta más peligros que beneficios. Se mostraban poco inclinados a pensar que la ciencia sea el camino hacia la verdad y desconfiaban de la tecnología y quienes la dirigen. Las personas de este grupo tendían a ver al mundo como la manifestación de un plan divino y consideraban a la tecnología moderna como la responsable de las crisis medioambientales. El tercer grupo, que representaba casi el 40% del total, opinó que la biotecnología es por igual beneficiosa y peligrosa para la sociedad. Se mostraba menos extremista en su compromiso con ciencia o religión y prefería una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones sobre estos asuntos. La mayor parte de quienes integraban este grupo intermedio se mostraban dispuestos a considerar individualmente los asuntos que fueron surgiendo, así como a modificar sus opiniones sobre la biotecnología según los casos específicos. Siguiendo en esta línea de las encuestas, me gustaría, la que sigue, hacerles un pequeño test. Si a ustedes les preguntaran que marcaran en estas casillas, ¿cierto? Primero, si deberían reconocerse a las empresas derechos exclusivos sobre todo organismo transgénico que desarrollen, muy de acuerdo, no sé, desacuerdo, muy en desacuerdo. O si los genes humanos jamás deberían ser comercializados, muy de acuerdo, no sé, desacuerdo, muy en desacuerdo. En fin, da lo mismo cualquiera sea su opinión sobre ambas afirmaciones, ya que esto ya es algo retórico, puesto que las empresas poseen patentes de organismos que han inventado y los genes humanos son vendidos y son comprados. La ambición actual del inventor ya no es construir la mejor ratonera, sino llegar a obtener la mejor rata. La primera patente sobre ratones genéticamente modificados fue aprobada por Estados Unidos, la Oficina de Patentes, en el año 1988. Creados por genetistas de la Universidad de Harvard, estos ratones, que llevan genes causantes del cáncer insertos en sus células y son utilizados en estudios sobre el desarrollo del cáncer, así como para seleccionar fármacos anticancerosos, fueron patentados y comercializados por DuPont a partir del año 89 con el nombre de Ontomyce, que seguramente todos ustedes conocen. La decisión de otorgar una patente a una especie de animales genéticamente modificados fue controvertida. En principio, el sistema de patentes fue desarrollado para proteger los inventos mecánicos. Con posterioridad se amplió para dar cabida a equipos y sistemas eléctricos y químicos. Los organismos, sin embargo, son mucho más complejos y menos predecibles que los sistemas físicos y presentan la molesta capacidad de reproducirse con muy poca ninguna. Dejando aparte la ética de poseer una especie de animales o plantas, ¿cómo impedir que otras saquen copias por su cuenta una vez en posesión de una muestra? ¿Pertenecerá en este caso a la descendencia del inventor original o bien a quienes la han desarrollado? En 1980 se inició una nueva era con la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos a favor de la patente de una bacteria genéticamente diseñada para digerir manchas de petróleo. El hecho de que el ratón de Harvard, en
entrara en escena tan solo 8 años antes después de esta patente histórica, constituye una buena muestra del rápido desarrollo de la biotecnología. A pesar de que llegaban a la oficina de United States Patent Office más y más solicitudes de patentes de microbios, plantas y animales, dicho organismo no se inmutaba. Antes, al contrario, se mostraba complaciente y aprobaba amplísimas peticiones que otorgaban a algunas empresas individuales el monopolio sobre ramas enteras de la biotecnología y grupos completos de organismos. En Europa, las cosas se verían al principio de otro modo. Un acuerdo entre 17 países reconoció en 1961 a los creadores la propiedad de las variedades que desarrollasen, sin importar quién fuera el propietario de los progenitores. En 1973, la Convención Europea de Patentes prohibió patentar animales y plantas, así como los procesos para producirlos. Sin embargo, las presiones comerciales para establecer normas internacionales comunes en cuestión de patentes fueron acercando gradualmente la postura europea a la americana. El Parlamento Europeo continuaba deseando eximir a los agricultores de toda limitación en el empleo de cultivos y ganado patentado, así como excluir la posibilidad de patentar genes y tejidos humanos. Sin embargo, el Parlamento topó con la oposición del Consejo de Europa, que deseaba intervenir esta política a favor de otra que no impusiera prácticamente límite alguno sobre lo que se pudiera patentar. La controversia finalizó en el año 88, en el que el Parlamento decidió que se legalizara las patentes de material genético humano y terapia génica, que se prohibiera a los agricultores reproducir libremente ganado y semillas patentadas, que permitiera a las empresas poseer vegetales y animales, que permitieran patentar secuencias genéticas y otros descubrimientos básicos. En una acción sin precedentes, la Oficina de Patentes de Estados Unidos otorgó en el año 1995 una patente a favor del NIH sobre el material genético de un ciudadano extranjero, un Jagabay de las tierras altas de Papúa Nueva Guinea. Esta tribu, que cuenta con apenas 260 miembros, entró en contacto por primera vez con el mundo exterior en 1984. El NIH, considerando la pureza genética de este grupo, se consideró a su vez propietario de una estirpe de células que contiene el ADN original del donante, así como de varios métodos que permiten usarlo para la detención del retrovirus relacionado con el HIV. Recientemente, uno de los directores ejecutivos de un grupo denominado Rural Advancement Foundation International, RAFI, que está muy preocupado de este tema y que lidera la oposición a la comercialización de los genes humanos, dijo: en los tiempos del colonialismo, los investigadores iban tras los recursos de los indígenas. Ahora, en los tiempos de la biocolonización, van tras los propios indígenas. El NIH ha buscado genes humanos que patentar en otros 19 países, normalmente sin ninguna compensación económica para los propietarios originales de las células que toman y usan. Ello forma parte del proyecto Diversidad del Genoma Humano, un programa internacional que intenta obtener muestras de sangre y tejidos del mayor número posible de grupos indígenas del mundo. Indignados por lo que denominan el proyecto Vampiro, pueblos indígenas, gobiernos y ONG del Pacífico Sur están trabajando para redactar un tratado que prohíba obtener patentes de las formas de vida del Pacífico. El principal valor del DNA humano procedente de poblaciones aisladas es su potencial para ayudar al diagnóstico y el tratamiento de enfermedades, así como la obtención de vacunas. Una empresa biotécnica californiana adquirió, por ejemplo, muestras de sangre obtenidas de habitantes asmáticos de la remota isla de Tristán da Cunha, en el Atlántico Sur. Dicha compañía posteriormente vendió a su vez por $70 millones los derechos sobre su tratamiento contra el asma, cuya eficacia aún no ha sido comprobado a la empresa farmacéutica alemana Behring Ingelheim. Las pretensiones estadounidenses de derechos sobre el material genético humano son defendidas en el extranjero por una división del Departamento de Comercio. Y para dejar clara la posición de su gobierno en este controvertido punto, Ronald Brown, exsecretario de Comercio de Estados Unidos, argumentaba: según nuestras leyes, todo lo relacionado con las células humanas es patentable y no hay en ellas provisión alguna que obligue a tener en consideración el origen de las células que puedan ser objeto de solicitud de la patente. La RAFI
o sea, este grupo que mencioné anteriormente, opina que este es el inicio de una peligrosa tendencia en la que los pobladores indígenas del globo son considerados mera materia prima por las corporaciones americanas y de otros países industrializados. Esta organización lleva controlando las patentes del DNA de pueblos indígenas desde 1993 y ejerce actualmente presión para que el tema sea llevado ante el Tribunal Internacional de la Haya. Los científicos están recogiendo muestras genéticas de poblaciones aisladas para establecer un archivo de la diversidad y evolución humana, antes de que estos grupos exóticos pasen a ser un recuerdo histórico. Sus oponentes, sin embargo, temen que el descubrimiento de genes útiles conduzca inevitablemente a patentar y comercializar parte del genoma humano, posibilidad que atacan por considerarla explotadora e inmoral. En un escrito reciente, uno de los jefes de la tribu Nadanga proclamaba: su proceder carece de ética, constituye una intromisión e incluso quizás sea criminal, viola los derechos grupales e individuales de nuestras gentes y de las poblaciones indígenas de todo el mundo. Su proyecto atañe a la propia estructura genética de nuestro ser. En Europa, el tema fue llevado ante el Comité de Materias Genéticamente Modificadas para digerir petróleo que había desarrollado el doctor Ananda Charvaki. Este declaró a la revista People: simplemente alteré genes añadiéndole bacterias que ya existían. Es como enseñar al gato de casa unas cuantas monadas nuevas. Dejando aparte la modestia del doctor Charvaki y su versión simplista del caso, es discutible la licitud de otorgar a las empresas el derecho de cosechar grandes beneficios por efectuar pequeñas modificaciones en organismos naturales ya existentes. En los nuevos campos abiertos por la biotecnología, adjudicar la legítima extensión de lo que incluye una patente es una cuestión tanto de interpretación como de precedente. Ahora bien, la que sigue. No, la anterior, perdón. ¿Qué es lo que se puede patentar? Ahí tenemos nosotros una lista que incluye microbios genéticamente alterados, bacterias, hongos, organismos monocelulares, virus, microbios no conocidos antes, si el invento incluye algún aspecto no presente en la naturaleza, técnicas para manipular genéticamente o utilizar microbios, plantas y animales, linajes de células genéticamente distintas y su descendencia originada por división celular normal, además de anticuerpos monoclonales, genes animales, vegetales y humanos. Esta lista seguramente se va a ir agregando en el tiempo. La transferencia de valiosos recursos de países pobres a países ricos no es nada nuevo, pero la biotecnología la ha potenciado. La distribución global de semillas y ganado transgénico, por ejemplo, reduce la diversidad de los alimentos producidos en el mundo, incrementa los costos para los agricultores y hace que todos dependamos de unas pocas corporaciones gigantescas para obtener estos productos básicos. El uso de plantas y animales patentados implica que los ganaderos deben pagar derecho a los propietarios de las patentes para cada cría que obtengan, porque la práctica tradicional de reservar parte de la cosecha de un año como simiente para el próximo, sin costo adicional, ya no resulte posible, pues las semillas de muchos cultivos híbridos no se pueden plantar y el agricultor se ve obligado a comprar una nueva provisión de semillas patentadas año tras año junto con los compuestos químicos de lo que depende. Hartos de la apropiación de recursos y de la imposición de sistemas agrícolas contrarios a ellos, 500.000 de agricultores de la India se manifestaron ante las oficinas de la transnacional de la agroindustria Cargill en octubre del año 93. Protestaban contra el hecho de que se patentaran las semillas que ellos habían estado utilizando durante miles de años. Una situación muy parecida se da en la industria farmacéutica. El potencial curativo de las plantas utilizadas por las poblaciones autóctonas puede acabar proporcionando grandes beneficios a los fabricantes de fármacos, como resultado directo de los derechos de sus patentes, mientras que los habitantes de los países pobres, de donde son originarias las plantas, no pueden costearse ni tan solo una asistencia médica básica. Las industrias aducen que las patentes son indispensables para que puedan invertir en el desarrollo de nuevos fármacos, cuya producción beneficiará a todos. El precio de los fármacos patentados, sin embargo, normalmente está inflado debido al monopolio que asegura la propia patente, lo que los pone fuera del alcance de mucha gente y aumenta los costos de la sanidad. ¿Cómo proteger a los consumidores? La gente desea saber qué come y el origen de su comida. Por ejemplo,
Las personas con alergia a ciertos alimentos están particularmente preocupadas por los alimentos transgénicos, ya que algún compuesto nocivo para ellos podría haber sido transferido mediante ingeniería genética a un alimento del que estuviera previamente ausente. Algunas personas, por ejemplo, presentan una deficiencia metabólica denominada favismo, que les provoca una reacción adversa ante la lectina, proteína presente en las habas y en las judías. Obviamente, esas personas evitan comerlas. Sin embargo, la lectina impide que unos ácaros llamados áfidos, ¿no?, que producen un daño a la papa, ¿no?, se introduzcan a la papa y la dañan. Por lo tanto, se introdujo este gen, ¿no es cierto?, de la lectina en la papa. El riesgo consiste en que personas aquejadas de favismo ingieran sin saberlo las papas transgénicas portadoras de la lectina. Su única defensa posible ante esta eventualidad consistiría en que éstas tengan un etiquetado claro, cosa que no siempre ocurre. Otra preocupación relativa a la salud es que los alimentos portadores de marcadores genéticos para comprobar la resistencia a los antibióticos puedan transferir esta resistencia a sus consumidores. Ello nos recuerda el riesgo de que genes resistentes puedan incorporarse a los gérmenes, los que nos dejarían indefensos ante ellos. Otros dilemas de la salud. Por ejemplo, una pregunta a la audiencia. ¿Les gustaría que les anunciara que tienen muchas posibilidades de padecer una enfermedad incurable en los próximos años? ¿Deberían los médicos dar automáticamente esta información a sus clientes? ¿Debería el afectado compartirla con su familia y amigos? La exploración genética ha suscitado estas cuestiones al proporcionar a los médicos los medios para diagnosticar trastornos latentes, pero todavía incurables de origen genético. Por otra parte, su conocimiento puede generar ansiedad y depresión a los portadores, mientras que por otra les puede ayudar a prepararse mejor. Aparte de plantear serios dilemas individuales, tanto el médico como al paciente, la exploración genética plantea cuestiones que afectan a la intimidad y pueden causar estigmatización y tener consecuencias en el empleo y los seguros, al tener distintas empresas acceso a la información genética individual. ¿Cómo se describirían los posibles trastornos genéticos? Términos como anormalidad, minusvalía o defecto pueden provocar discriminación. En los casos judiciales, ¿cuán fiables son las pruebas genéticas que vinculan a un sospechoso con un delito? Según la Comisión de Defensa de la Intimidad de Canadá, el secreto genético presenta una doble dimensión: protección de las intrusiones externas y protección de la intimidad personal. Concluye que el secreto de la información genética es un derecho constitucional protegido por la ley y que dicha información debería ser utilizada exclusivamente para la toma de decisiones por los interesados. Las empresas no deberían tener acceso a ella y los servicios y beneficios no deberían poder ser negados aduciendo pruebas genéticas. En términos humanos, el fácil acceso a la exploración genética podría presionar a la gente para someterse a ella ante cualquier situación: casarse, viajar, cambiar de trabajo o decidir cuándo retirarse, por ejemplo. Si la exploración genética llegara a ser considerada un beneficio social que mejora la salud de la sociedad, podrían generarse prejuicios contra los que se negaran a someterse a ella, por razones religiosas, por ejemplo. Por otro lado, los individuos a los que se les detectara determinadas predisposiciones podrían considerar que no se librarán de su destino y deprimirse y ser etiquetados como anormales. Bueno, al menos esto que está ocurriendo con la biotecnología parece ser un poco más serio que el tarot en cuanto a predecir el futuro, pero ciertamente, ¿no es cierto?, nos está poniendo frente a un dilema que vamos a tener que responder a muy corto plazo. Una encuesta realizada en el año 92 en Estados Unidos reveló que el 68% de los encuestados sabía poco o nada sobre la exploración genética, pero el 69% se mostraba dispuesto a someterse a pruebas genéticas antes de tener hijos para estar informado de la posibilidad de transmitirles enfermedades fatales. Aproximadamente las 3/4 partes de las personas preguntadas se mostraron a favor de una estricta regulación de la detección genética. Volviendo al tema de la terapia génica, la foto que sigue. Esto que ustedes ven ahí es un fragmento de jerga legal.
y es parte de una solicitud de patente de terapia génica concedida en marzo del año 1995 a 3 investigadores americanos. Puesto que gran parte de sus trabajos para el desarrollo de esta técnica fueron encargados por el NIH, los derechos de la patente fueron concedidos al gobierno de Estados Unidos. A su vez, este concedió después la exclusiva de comercialización de la técnica a la compañía privada Genetic Therapy Incorporated de Málaga. En esencia, un tratamiento médico desarrollado con fondos públicos quedaba privatizado. Este hecho suscitó gran controversia en los laboratorios industriales, gubernamentales y universitarios de Estados Unidos acerca de las limitaciones que podría imponer a otros laboratorios, así como a los hospitales para efectuar tratamientos a sus pacientes. La solicitud de esa patente estuvo en estudio durante 5 años antes de su aprobación, pero aún es objeto de impugnaciones. Un aspecto importante que queda por comprobar es hasta qué punto se mostrará dispuesta GTI a otorgar sublicencias para el uso por terceros de la terapia, así como cuáles serán sus condiciones en caso de hacerlo. Otra objeción se basa en que determinados descubrimientos indispensables para el desarrollo del invento se deben a terceros que deberían ser incluidos como coinventores en la solicitud de las patentes. Por ejemplo, los vectores de retrovirus empleados en uno de los métodos de terapia génica tienen un papel crucial para su éxito. Como resultado de todo ello, las cuestiones derivadas de las patentes de terapia génica crean un sinfín de complejos problemas morales que van desde si puede considerarse ético manipular genes humanos hasta lo bueno y lo malo de las técnicas de restricción diseñadas para salvar vidas humanas. Pero en realidad, mucho antes de que se calmen las aguas de cualquier litigio que pueda plantearse, la terapia génica habrá avanzado tanto y quedarán atrás muchas de estas cuestiones y patentes suscitadas. En la actualidad, buena parte del trabajo de investigación en terapia génica se centra ya en técnicas in vivo. En ellas, los genes modificados son introducidos directamente en las células del cuerpo, en lugar de ser en células cultivadas in vitro, como en el caso de la patente que ya vimos. Investigadores de Estados Unidos, por ejemplo, ya están intentando introducir genes correctores de la fibrosis quística del páncreas directamente en los pulmones de los pacientes mediante aerosoles. O sea que en el mundo siempre cambiante de la biotecnología, los 15 o 20 años de protección garantizados por una patente pueden acabar dejando a su inventor en dique seco al fluir la corriente por otros derroteros. Ahora hay una pregunta que es clave. ¿Tenemos derecho a alterar algo tan fundamental como los genes de las personas? Esta cuestión sigue suscitando disputas casi 20 años después de los primeros intentos en pacientes humanos. He aquí un resumen de los argumentos comúnmente aducidos a favor de la terapia génica. Uno puede decir que la terapia génica podría ser el único medio para tratar determinados trastornos en pacientes desesperadamente enfermos o prevenir el desarrollo de otras enfermedades. En comparación con la muerte, ¿cierto?, la incertidumbre de la terapia génica es aceptable. Estamos siempre obligados a tratar enfermedades graves, siempre que podamos. Prohibir la terapia génica coartaría la libertad intelectual de los investigadores científicos. La terapia génica ofrece la posibilidad de una curación total de las enfermedades genéticas, en lugar del simple tratamiento de sus síntomas. Al prevenir la transmisión de los genes causantes de enfermedad, reduce los riesgos y los costos de tratamiento de las generaciones futuras. Los médicos están obligados a dar una respuesta a las necesidades de salud de los potenciales enfermos, con riesgo de transmitir enfermedades genéticas graves. En fin, los defensores de la terapia génica admiten que, a pesar de que esto a veces implica la experimentación con embriones humanos, es un beneficio importante para generaciones venideras. El éxito de esta terapia hará posible salvar la vida de muchas criaturas condenadas de otro modo a morir y reducirá la necesidad de tomar decisiones difíciles acerca del destino de los embriones con enfermedades genéticas. Sin embargo, las preocupaciones también existen casi al mismo nivel y con la misma intensidad. Y aquí algunos de los motivos que fundamentan estas preocupaciones. Es el inicio de una peligrosa pendiente, esto de la terapia génica, que una vez desarrollada, estos genes que se modifican pueden ser expuestos a usos indebidos y que ciertos gobernantes podrían emplearlas con fines políticos. La verdad que si uno mira un poco hacia atrás y ve lo que ocurrió en Europa en los años 40, realmente esta preocupación podría ser absolutamente válida.
Los efectos a lo largo del plazo de la terapia génica sobre genes, descendencia, no pueden ser evaluados sin un seguimiento clínico de los pacientes a lo largo de generaciones. Esta tarea es imposible de practicar. Sus implicancias a lo largo plazo no pueden ser comprendidas por los niños, que son en parte los candidatos a la terapia génica. En fin, la elección de utilizar o no la terapia génica genera un conflicto de intereses entre la libertad reproductiva y el derecho a la intimidad de los padres y la preocupación de las compañías aseguradoras y la sociedad por los costos y cuidados de niños con defectos genéticos serios. Hay, por supuesto, muchas otras reacciones a las cuestiones planteadas por la terapia génica, provenientes de individuos y organizaciones de todo el mundo, lo que refleja la complejidad de este debate. Algunas de las cuestiones que se debaten son el costo de la atención médica de alta tecnología y el precio que paga una sociedad si exige demasiado en sus sistemas sanitarios. ¿Nos podemos permitir una terapia tan cara? ¿Quién debería recibirla? ¿Quién decide su uso? ¿Quién debiera financiarla? Como ustedes saben, Prometeo fue un semidios griego que robó el fuego del cielo para darle vida a su muñeco de barro, y Zeus lo castigó por su atrevimiento. Muchas personas ven en la biotecnología un riesgo prometeico, un ejemplo más de las autodestructoras aspiraciones de la humanidad a jugar a ser Dios. Sin embargo, es un poco tarde para quejarnos de la condición humana. Nos hemos beneficiado de nuestra curiosidad y hemos sufrido a causa de ella desde que descubrimos que las piedras podían tener más utilidad que estar tiradas en el suelo. Por muy poderosa que nuestra especie haya llegado a ser, pensar que podemos jugar a ser Dios sigue siendo una muestra de orgullo desmesurado. A pesar de todos nuestros inventos, en realidad no hemos creado nada. Tomamos simplemente lo que la naturaleza nos ofrece y los alteramos para nuestros fines. ¿Qué significado tiene, pues, el temor de que la biotecnología trastorne la naturaleza? Algunos temores relacionados con la biotecnología que he visto manifestados en la literatura o he podido escuchar tienden a reaparecer periódicamente y seguramente ustedes lo han leído y lo han escuchado. De modo que trataré de responder a ellos desde mi propia perspectiva. El siguiente cuadro. Un comentario frecuente: alterar genes es antinatural. Bueno, las mutaciones genéticas se dan de modo natural en todas las cosas vivas. Son el resultado de un daño físico, químico del DNA o de errores espontáneos ocurridos durante la división celular. Los genes pueden también desplazarse de un cromosoma a otro y experimentar duplicación. Las mutaciones y la redistribución cromosómica tienen a menudo efectos drásticos, pero son parte de la fuerza impulsora de la evolución, que hacen emerger nuevas características sobre las cuales pueden actuar la selección natural. Sin alteración genética, la evolución no sería posible. ¿A qué sigue? El intercambio de genes entre especies es antinatural. Bueno, el intercambio de genes entre especies no es un invento humano, ocurre en la naturaleza. Entre microbios, por ejemplo, es corriente el intercambio de información genética. Las infecciones víricas transfieren también información genética entre especies, incluso entre organismos tan distintos como insectos y mamíferos. La reproducción entre especies próximamente relacionadas de animales y plantas está muy extendida. Si bien es poco frecuente en su ambiente natural, se ha conseguido, por ejemplo, que especies de animales tan diferentes como tigres y leones, o cebras y caballos, se apareen en cautividad. Los horticultores cruzan regularmente distintas variedades de plantas. ¿A que sí? Sí, pero la ingeniería genética transgrede la frontera fundamental entre las especies. Las especies son entidades dinámicas en cambio constante. La idea de que están separadas por fronteras rígidas y estáticas es más un producto de la mente humana que una realidad natural. Los taxónomos, que son los especialistas en la descripción y denominación de especies en biología, a menudo no se ponen de acuerdo sobre dónde acaba una especie y empieza otra. A nivel molecular, en que se mueven los genes, las fronteras están aún menos definidas. Los procesos metabólicos básicos son semejantes para todos los seres vivos, y la biotecnología reivindica gran parte de la tesis de Darwin sobre lo mucho que comparten las especies como resultado de su origen común. Incluso la aparentemente sólida frontera que separa los reinos animal y vegetal puede franquearse. Nosotros no podemos desconocer que el hombre comparte el 98% de la carga genética del chimpancé y que comparte además un porcentaje importante de la carga genética de la levadura de cerveza. ¿A qué sigue?
Es posible que las nuevas combinaciones de genes en microbios produzcan gérmenes mutantes incontrolables. Este es un poco el temor permanente en el hombre de crear Frankenstein o algunos otros monstruos. Bueno, la posibilidad de que los ingenieros genéticos creen inadvertidamente nuevos microbios peligrosos existe, pero el riesgo es mínimo. Los organismos causantes de enfermedades son normalmente muy especializados y no es probable que los microbios desarrollados en el laboratorio para propósitos determinados puedan competir con ellos en casos de escaparse, que como ustedes saben fue una de las teorías sobre el SIDA en el mundo, de que había sido un producto del laboratorio que se había escapado y se había diseminado. Enfermedades tan violentas como el SIDA, la peste bubónica o el ébola son todas de origen natural y no es probable que la ingeniería genética produzca nada peor. Otra posibilidad consistiría en que los ingenieros genéticos crearan deliberadamente nuevos gérmenes dañinos, pero la verdad que quienes deseen producir armas biológicas pueden hacerlo, con ayuda de la biotecnología o sin ella. Y de hecho tenemos pruebas fehacientes en lo que ha ocurrido en las distintas guerras del mundo. La que sigue. Estamos alterando la evolución al crear nuevas combinaciones de genes. Hemos creado nuevos cultivos, ganado y animales de compañía durante siglos, alterando los genes originales mediante la cría selectiva. Lejos de escaparse y transferir sus genes mutados y domesticados a las poblaciones salvajes, la mayoría de estos organismos modificados cada vez se han hecho más dependientes de las personas para sobrevivir. Por otro lado, hemos ejercido un impacto aún mayor en el curso de la evolución al transportar animales y plantas de un continente a otro, introducidos en lugares donde no existían. Por ejemplo, según cuenta una anécdota histórica, a Sarmiento no le perdona haber llevado los gorriones a Chile, aunque yo no creo que ese ha sido el origen de los gorriones en Chile, que son tan populares como en Argentina, pero efectivamente dice que él fue el primero en llevar gorriones a Chile. El que sigue. La biotecnología otorga un nuevo poder sin precedentes a la humanidad, acompañado de nuevos dilemas éticos. Probablemente este es el punto más significativo y es el punto que nos ha concentrado hoy y que debiera debatirse en más profundidad. En la base de esta visión subyacen cuestiones fundamentales sobre el lugar de la humanidad en el universo. La biotecnología es una herramienta que puede ser contemplada desde muchas perspectivas. Tiene el potencial de aportar beneficios y riesgos, requiere salvaguardas y nuevos reglamentos y leyes, está expuesta a los abusos. Sin embargo, lo mismo se puede decir de muchas otras tecnologías recientes, como Internet, los teléfonos móviles y las píldoras anticonceptivas. ¿Suscita la biotecnología nuevas disyuntivas o simplemente diferentes versiones de las ya conocidas? La mayoría de la gente no ve la vida simplemente como un conjunto de compuestos químicos. Como los descubrimientos de la biotecnología la presentan de ese modo, al menos en apariencia, la biotecnología puede parecerle fría y deshumanizadora. Sin embargo, no se puede condenar a la ciencia por la falta de valores espirituales de la sociedad, del mismo modo que no se puede condenar a la música o a la literatura por no alimentar al mundo o curar enfermedades. La ciencia es meramente un medio para entender cómo funciona el mundo, y es en ese sentido en el que ha sido descrito por Peter Midwell como sin duda la empresa más lograda que la especie humana haya emprendido jamás. Las revelaciones sobre la estructura de la naturaleza nunca pueden ser perjudiciales para la humanidad. Si bien el conocimiento sobre biología molecular, como todo conocimiento, puede ser mal aplicado. Tampoco pretende la ciencia tener el monopolio de todo lo que es importante para la vida de las personas. Irónicamente, sin embargo, la desilusión respecto a la ciencia y la tecnología aumenta justamente cuando más necesaria es la comprensión científica para tomar decisiones importantes para el futuro de la sociedad. Poco a poco nos hemos dado cuenta de que aplicar la ciencia implica una gran responsabilidad. Y en el caso de la estructura y la función del DNA, esto se ha convertido en parte tan integrante de nuestra herencia cultural como Shakespeare, el curso de la historia o cualquiera de las cosas que se supone que una persona culta debe conocer. Los temores que he esbozado brevemente son variantes del tema trastornar la naturaleza. Resulta, sin embargo, difícil ver si el trastorno causado por la biotecnología es peor que lo que causaron otras tecnologías hoy de uso corriente. Cuando levantamos represas, talamos bosques, desecamos lagos, irrigamos desiertos, excavamos minas,
construimos ciudades, aumentamos el cultivo y la pesca y contaminamos el medio ambiente, dejamos nuestra huella en la naturaleza sobre todo el planeta. La expresión trastornar la naturaleza implica que los seres humanos están de algún modo al margen del resto del mundo viviente, un estatus auto-otorgado que ha formado parte de nuestra tradición cultural durante muchos siglos. Mi propia opinión es que las revelaciones de la biotecnología añaden un contenido significativo a la visión de que nuestra especie, por muy única que sea, no es fundamentalmente distinta a las demás. Las cuestiones sobre cómo nos tratamos los unos a los otros y al mundo que nos rodea de modo ético y responsable no pueden ser adivinadas a través de la naturaleza. Son cuestiones humanas que dependen de valores humanos. Las opciones siempre han estado dentro de nosotros, no han sido creadas por la biotecnología. Siempre hemos tenido la posibilidad de utilizar nuestra tecnología para el bien y para el mal, desde el momento en que el Homo sapiens recogió del suelo la primera piedra. Esto al menos no ha cambiado. Ahora debemos elegir la que sigue, el camino a seguir, y tratar que el resultado de nuestra obra, probable que parezca, no sea equivocado. Ya que, como decía un famoso filósofo, nada hay más irracional que precipitarse con la mayor eficiencia en la dirección equivocada. Muchas gracias. Que va a ser quizás un intercambio de opiniones con ustedes. Es simplemente para retrotraernos a lo que es el manejo diagnóstico, que incluye lo epidemiológico, lo clínico, lo serológico, lo virológico, y el manejo terapéutico, y quizás algunas perlas que al final veremos sobre las novedades que tenemos en cuanto a tratar. En principio, nuestra intención es avanzar sobre los perfiles que son básicos para el manejo de todas las hepatitis. Las hepatitis en general tienen un perfil clínico que es equiparable, algunos con más profundidad que otros no tanto. Decimos habitualmente que si bien existen hepatitis que tienen perfiles similares, debemos estudiarlas separadamente porque existen clínicas que pueden ser identificables como diferentes, epidemiologías diferentes, criterios evolutivos diferentes y, por supuesto, técnicas de diagnóstico que son diferentes. Y, obviamente, también conductas terapéuticas. Pero todas ellas tienen su periodo de incubación, su periodo prehistérico, un periodo de estado histérico o no lo tienen, y un periodo de convalescencia o nunca la van a tener. Pero en principio, este periodo de incubación es tan variable como cuantas hepatitis conocemos. Y a partir de ese momento en todas ellas aparece replicación viral y diseminación, y a partir de ese momento la aparición de anticuerpos que nos van a ayudar a la identificación de cada una de ellas y hacer el diagnóstico específico de la enfermedad. Con elevación variable de transaminasas que van a ser muy pequeñas, muy grandes, si se trata de hepatitis A en su fase inicial, cuando tiene manifestaciones clínicas, o no se van a mover nunca, por lo menos en forma clara y definida, como se está observando en este momento en hepatitis C y en hepatitis B, en la que puede haber paciente que transcurre daño hepático sin tener alteraciones significativas y permanentes de las transaminasas. Es decir, esto nos va a servir como parámetro de orientación de que hay una patología hepática en algunas oportunidades y en otras no.
En algunas en las que nos van a permitir identificar inicialmente o tomar para iniciar una pesquisa de qué es lo que está pasando, cuando tras un pedido de chequeo o cualquier otra circunstancia observamos un leve movimiento de orgánicos. Algo anormal está pasando y entonces vamos quizás a poder identificar una hepatitis C, la más perversa de las hepatitis. Quizás haya en algunas circunstancias elevación de la bilirrubina, que no se va a dar en más del 30 al 50% de los pacientes que van a hacer una hepatitis. Es más, en el caso de las hepatitis A, esa elevación de bilirrubina no se va a dar más que un 30 o 40% de los casos. En una hepatitis B, en un 50% de los casos. En una hepatitis C va a ocurrir quizás en el 5% de los casos. Es excepcional la ictericia en el paciente que tiene hepatitis C, perversa. Es más, es la primera causa de trasplante y sin embargo es la que va a pasar más desapercibida. Y van a aparecer manifestaciones clínicas a partir obviamente del momento de la ictericia. Y va a haber un periodo de convalescencia que en algunos se va a extender durante un mes, otros quizás 60 días o 6 meses, y otras nunca van a entrar en convalescencia y la enfermedad va a ser críticamente evolutiva, hasta llegar a la cirrosis, a la fibrosis y al hepatocarcinoma en algunas circunstancias. Por otra parte, tenemos que estudiarlas en forma diferencial por todo esto que hemos dicho. Epidemiológicamente son diferentes, clínicamente son diferentes y tienen pronósticos diferentes. Y por eso es que vamos a ir viendo, por ejemplo, las hepatitis virales de acuerdo a su evolutividad, simplemente para mostrar que son diferentes. Hepatitis A no tiene posibilidades de hacer formas crónicas. Excepcionalmente, en el 0,1 al 1% hace formas fulminantes. Hepatitis B de un 5 al 10% va a hacer formas crónicas. Alrededor del 1% va a ser formas fulminantes. Hepatitis C, formas fulminantes solamente en algunas circunstancias muy especiales cuando se asocia a virus de hepatitis A. En esa situación se ha observado que la coinfección A más C es probable que pueda producir hepatitis fulminante. De allí es que, después lo vamos a volver a mencionar, es absolutamente indispensable que cuando se diagnostique una hepatitis C se vacune para hepatitis A o se hagan las pruebas serológicas correspondientes para definir si ese paciente tuvo o no tuvo hepatitis A. Porque las probabilidades de hacer cuadros más severos con una hepatitis que habitualmente pasa desapercibida y es crónica, hay que tenerlo en cuenta. El 85% de las hepatitis C hace formas crónicas. Por eso les decía que es la causa más frecuente de trasplante prácticamente en todo el mundo. Hepatitis B, básicamente cuando se contagia por coinfección de hepatitis B con hepatitis D. En esa situación hace formas crónicas en un 45% de los casos. Cuando ese mecanismo de contagio es por superinfección, es decir, pacientes que son portadores del antígeno de superficie y del virus de hepatitis B, y sobre ellos se agrega una hepatitis D, en esas circunstancias puede, y según alguna literatura, producirse una hepatitis más severa. Hepatitis E, igual que A, no tiene formas crónicas. F es una hepatitis que todavía no la tenemos confirmada, porque en pocos pacientes un virus que produjo hepatitis en humanos no fue posible ser traslocada o traspasada a chimpancé. Es decir, se hablaba de un picornavirus capaz de producir hepatitis C. Y ahora, hepatitis G y hepatitis virus transmitido por transfusión, que fue identificado por los japoneses en 1998,
Estos dos todavía no sabemos exactamente si son patogénicos, pero son virus que primariamente, en un porcentaje relativamente bajo, afectan al hombre. Y el CEN-B, que ahí es una N, el CEN-B exactamente no sabemos qué ocurre, pero se lo ha observado en los centros de cirugía cardiovascular en pacientes politransfundidos, en la que aparece una hepatitis en la que se identifican partículas virales que ahora han sido denominadas CEN-B y no sabemos todavía en qué vamos a terminar. En cuanto a hepatitis A, y aquí entramos a manejar pautas diagnósticas, hay aspectos epidemiológicos que hacen a la ocurrencia de hepatitis A. Y definitivamente, si nosotros no tenemos en cuenta esta situación, los aspectos sanitarios vamos a seguir teniendo hepatitis A. Hepatitis A es dependiente de las actividades de saneamiento ambiental exactamente igual que cualquier diarrea que se puede tener en cualquier circunstancia, en cualquier país subdesarrollado. Si ese nivel sanitario no mejora, nuestra hepatitis A va a seguir siendo permanente y va a seguir estando con nosotros. Si no hay provisión de agua potable, si no hay una adecuada eliminación de excreta o de agua servida, y no tenemos el destino final de las basuras y control de alimentos, los países pobres vamos a seguir teniendo una alta endemicidad. El 80% de la población latinoamericana ha tenido hepatitis a los 20 años. En algunos barrios de la ciudad de Córdoba, el 95% de la población ha tenido hepatitis A los 5 años. No tienen agua potable y entonces toman el agua del canal. Tiene una alta prevalencia serológica, de allí es que nuestras inmunoglobulinas en este aspecto son bastante cotizadas prácticamente en todo el mundo. Afecta a los más pequeños, que más rápidamente se ponen en contacto con el virus, y las formas prevalentes son las asintomáticas. Por el otro lado, en los países ricos, baja endemicidad. En Nueva York el 50% de la población de 50 años ha tenido hepatitis A, es decir, baja prevalencia. Afecta a adolescentes y adultos, y en cuanto más edad, más manifestaciones clínicas. Ahora, cuando nosotros hablamos de hepatitis A, tenemos que identificar grupos de riesgo en nuestro país, que son definitivamente aquellos que están en condiciones no óptimas, porque no están relacionados al control de alimentos, y si los trabajadores de la industria no son controlados, hay probabilidades de que rápidamente se extiendan. Personal de laboratorio, personal de salud, prácticamente el 100% del personal de salud ha tenido hepatitis A. Quien ingiere pescado o mariscos crudos en recién nacidos con madres que tienen hepatitis A. Y seguimos. Otros grupos que también están en riesgo: niños de guardería, sus padres y maestros, viajeros a zonas de alta endemicidad, nosotros estamos en ella, residentes en institutos cerrados, personal militar, esto lo escriben básicamente en Estados Unidos, y quienes estuvieron cerca de publicaciones de West Point hablan de la necesidad de la vacunación por hepatitis B, que es uno de los lugares donde se produce West Point y donde también se fabrica y se inyecta para aquellos militares que van a zonas de alta endemicidad. Ahora, ¿cuál es la respuesta serológica que nosotros esperamos? El periodo de incubación de hepatitis A de 2 a 6 semanas hace que el virus, que aparece inicialmente en el intestino delgado y luego obviamente en el grueso, persista durante 10 días a partir de las manifestaciones clínicas cuando éstas aparecen. A partir de ese momento se incrementa rápidamente IgM anti-A, que suele desaparecer al cabo de 6 meses a 1 año.
que hoy por hoy es una de las técnicas que en la práctica diaria nos hace el diagnóstico de hepatitis A. Sin esta probabilidad, la identificación del virus, obviamente no útil en la práctica diaria, no nos sirve. Por lo tanto, hasta que no se demuestre lo contrario, un paciente que tiene una IgM antivirus hepatitis A positiva hace que este diagnóstico sea el único válido y podemos decir que ha tenido una hepatitis en los últimos 6 meses. La IgG antivirus hepatitis A nos sirve a los fines catastrales y que nos va a servir simplemente para saber a quién vamos a vacunar y si esa hepatitis que tiene ese sujeto en ese momento es una hepatitis A o no lo es. En cuanto a hepatitis B, lo que les decía recién, la infección aguda generalmente tiene una tasa de fulminantes del 1%. En el 94% restante la resolución es espontánea, porque aparece respuesta inmune. Hacen una infección crónica en no más del 4 al 5%, con una hepatitis mínima que por ahora se llama hepatitis crónica persistente. Pero en un porcentaje que va del 2 al 3% hacen cirrosis, y en esa cirrosis el 20% termina en hepatocarcinoma. Es decir, es sin ninguna duda uno de los virus relacionados, hepatitis B, virus hepatitis B y virus de hepatitis C, relacionados con el hepatocarcinoma primario. Es decir, si nosotros logramos prevenir la infección por virus de hepatitis B, vamos a estar previniendo hepatocarcinoma. Pero hepatitis B en este momento existen en el mundo 350 millones de portadores, enfermos o sanos, 350 millones. La Organización Mundial de la Salud se propone, a partir de la segunda mitad del siglo en el que empezaremos, pretende erradicar hepatitis B. Para eso se necesitan de 3 cosas. Primero, que se mueran los 350 millones de portadores. Segundo, que no se integren más portadores a ese grupo. Y para eso es absolutamente necesario imponer la identificación de antígeno de superficie en las mujeres gestantes en el tercer trimestre del embarazo. Si una mujer en gestación en el tercer trimestre del embarazo tiene antígeno de superficie positivo y no tomamos ningún gesto o acción para controlar esa situación, el recién nacido tiene chances en un 70% de ser un portador definitivo, sano, porque el virus ingresa cuando el niño tiene un sistema inmune inmaduro, hace tolerancia, va a contagiar pero no va a enfermar. Y si consideramos que en el sudeste asiático el 15% de la población es portadora del virus de hepatitis B y que en todo el continente africano están el 8 al 10% de hepatitis B, entonces muy mal vamos a poder erradicar hepatitis B si no cortamos el ingreso al grupo de portadores. En segundo lugar, es absolutamente necesaria la vacunación para hepatitis B. Y para eso, los países desarrollados que se proponen erradicar hepatitis B, si nos siguen vendiendo la vacuna para hepatitis B a razón de 20 a 30 pesos la dosis, es decir, vamos a gastar entre 60 y 75 pesos para una vacunación completa, no vamos a lograr erradicar hepatitis B de los países subdesarrollados y obviamente tampoco en esta era de globalización económica y turística, médica, tampoco vamos a lograr erradicar hepatitis B. Y tercero, es lograr que realmente la vacunación sea efectiva. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? En los últimos tiempos se ha estado identificando a grupos que son de riesgo, que en nuestro país son huéspedes definidos, que tienen conductas de riesgo,
drogadicción endovenosa, promiscuidad sexual, tatuajes, situaciones de riesgo en las que estamos todos quienes integramos el equipo de salud, y hay entre 4 a 6 veces más hepatitis B o quienes han tenido hepatitis B en el equipo de salud que quienes no están en el equipo de salud. De allí la necesidad de que el equipo de salud esté vacunado. Y por el otro lado, la pareja sexual de quien ha enfermado es otro quien está en riesgo. En este momento la razón o la forma de contagio más importante que tiene hepatitis B es la transmisión sexual y el uso de drogas intravenosas. Pero quizás la drogadicción endovenosa no sea tan importante como lo es la transmisión sexual de hepatitis. ¿Cuáles son los marcadores diagnósticos que nosotros tenemos que tener en cuenta en hepatitis? Si hay infección, el antígeno de superficie y el anticore. Si hay infección, este anticore va a ser IgM. Va a haber anti-E, pero resulta que hay presentaciones recientes de abril-mayo del 2000 en la que se define claramente una situación diferente a la que nosotros considerábamos como habitual. Un paciente que tenía antígeno de superficie negativo y anticuerpos, anticore, IgG positivos, hasta no hace mucho tiempo, meses, nosotros lo considerábamos un paciente curado que había superado su hepatitis B y por lo tanto no estaba en riesgo. Pero resulta que hay, y ya lo vamos a ver más adelante, situaciones básicamente de trasplantados hepáticos y en pacientes HIV que cuando disminuyen sus mecanismos inmunológicos hacen hepatitis viral aguda tipo B, a pesar de haber tenido anticuerpos anticore positivos. Y en esos pacientes se ha identificado DNA viral en los tejidos que no se ha evidenciado y por lo tanto en situaciones de inmunodepresión esos virus reactivan y hacen y producen una hepatitis B en el receptor del trasplante de un hígado de un donante que es anticore positivo, antígeno de superficie, anticore positivo y un antígeno de superficie negativo. De manera que se acabó eso de que el paciente que tiene anticore positivo y antígeno de superficie negativo está exento de todo riesgo. En las situaciones de inmunodepresión eso dejó de ser. En HIV es una de las situaciones y el paciente que es receptor de un hígado también lo es. Indicadores de replicación viral, el antígeno E y el DNA del virus de hepatitis B y la DNA polimerasa. Y de enfermedad, la IgM anticore. Ahora, pueden ocurrir, de acuerdo a lo que nosotros hemos visto, diferentes situaciones. Es decir, el perfil serológico de un paciente que está cursando o que ha cursado una hepatitis B es absolutamente identificable. La tecnología no siempre, pero teóricamente debería aparecer. ¿Qué es lo que pasa en la forma aguda común? El antígeno de superficie se eleva y a partir del momento de la aparición de los síntomas empieza a decrecer y empieza a caer y finalmente entre 1 y 3 meses desaparece el antígeno de superficie con la desaparición también del antígeno E, que es el marcador de replicación viral, y empieza a aparecer IgG, IgM anticore que persiste durante toda la vida y aparece al momento de negativizarse el antígeno E, el anti-E correspondiente en sus fracciones IgG e IgM también. Y tras esta ventana inmunológica que puede llegar hasta 1 año, aparece el antígeno el antiantígeno de superficie. En este paciente, en esta situación,
van a ser marcadores de que este paciente ha tenido una hepatitis, el marcador anticore positivo y el antiantígeno de superficie positivo, a diferencia de lo que ocurre en el paciente vacunado, que solamente va a tener antiantígeno de superficie positivo y no va a tener anticore positivo. Cuando persiste el antígeno de superficie positivo y no hay conversión, el antígeno E sigue positivo, el anticore puede estar positivo y el antígeno de superficie sigue positivo. Este es un paciente que es el que está en óptimas condiciones de ser o de recibir un tratamiento antiviral específico. Tiene antígeno E positivo, es decir, está replicando, y tiene el antígeno de superficie positivo. Pero hay algunas situaciones que es en la que hay un viraje, el antígeno de superficie sigue positivo, el antígeno E cae al cabo de algún tiempo, que es absolutamente variable, y el anticor sigue invariable. Cuando aparece el anti-E, obviamente se negativiza el antígeno E, pero el antígeno de superficie sigue persistentemente positivo. Generalmente el paciente que tiene antígeno E negativo y tiene el antígeno de superficie positivo va negativizando el antígeno de superficie a razón de 0,3 a 3% por año. Es decir, es un excelente pronóstico, es un paciente que no va a hacer complicaciones ulteriores y es un paciente que va a resolver definitivamente su problema. Y si no resuelve el antígeno de superficie y sigue siendo positivo, no tenemos que tomar ninguna acción salvo las epidemiológicas para evitar la extensión de su problema, pero no debe ser tratado. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando pretendemos hacer el diagnóstico de una hepatitis crónica? El antígeno va a ser una hepatitis B crónica. El antígeno va a ser positivo. El antígeno E va a ser positivo cuando está activa o negativa. Siempre va a tener DNA para hepatitis B positivo. ¿Va a tener alteraciones de transaminasas o no? En la función biopsia de hígado vamos a definir el estado del hígado, que puede estar en una hepatitis crónica activa, si existen algunos patrones definidos de necrosis en puente, y nos va a permitir la exclusión de otras enfermedades, ya que la histopatología de la hepatitis B es bastante identificable o puede ser caracterizada. Y entonces, ¿cuál es la posibilidad de intervención médica que nosotros tenemos frente a una hepatitis B? Si existe un individuo sano, antes de que ese individuo sano esté expuesto a virus de hepatitis B, debe vacunarse. Antes de ello debe vacunarse. Recuerden, es una vacunación que va a prevenir hepatitis B, va a prevenir hepatitis D y va a prevenir hepatocarcinoma primario de hígado. Es la primera vacuna que es una vacuna que previene neoplasias. Tenemos que llegar a tiempo con eso y para eso hay varias estrategias que después podemos discutir. Si ocurre que hay infección por virus B, puede ocurrir que resuelva el problema o que se torne crónica. Crónica en un porcentaje relativamente bajo, en la que vamos a hacer una terapia antiviral, que no es la óptima. No tenemos antivirales hasta aquí en venta en nuestro país, sí hay en experimentación antivirales que son altamente efectivos y vamos a intentar que no llegue la cirrosis, pero si ocurre, terapia paliativa y tratar de investigar periódicamente el hepatocarcinoma. Pero cuando existen publicaciones que son recientes, absolutamente recientes, en las que, y esto es válido para hepatitis B y para hepatitis C, en la que la cirrosis no es un evento definitivo. Hay quienes publicaron recientemente que haciendo un tratamiento antiviral para hepatitis B o haciendo un tratamiento antiviral para hepatitis C, se logra revertir la cirrosis. Habrá que ver qué pasa en el futuro.
En hepatitis C está demostrado que el paciente, aún persistiendo el antígeno viral circulante y haciendo el tratamiento antiviral, mejora la anatomía patológica. Eso significa que no es tan descabellado, que vamos a revertir histopatológicamente la situación, pero no sé si va a ser lo suficiente para revertir una cirrosis. Y cuando existe el hepatocarcinoma primario de hígado, definitivamente lo demás es paliativo. Hay quienes en este momento indican trasplante hepático aún en pacientes con hepatocarcinoma, cosa que hasta hace poco tiempo era una contraindicación absoluta para el trasplante hepático en hepatitis. Y la vacunación. La vacunación es uno de los elementos que tenemos que resolver y rápidamente. Insisto, primera vacuna, anti-B, anti-D, anticarcinoma hepatocelular. Hay que identificar cuál es la tasa de portación que existe en cada uno de los lugares. En nuestro país, la tasa de portación del virus está en el orden del 1%. Estamos, como ocurre en muchos otros aspectos, como en los países desarrollados, es decir, con una tasa muy baja de portación de virus de hepatitis B. Y por lo tanto las estrategias de vacunación pueden llegar a ser diferentes si es que tenemos la suficiente capacidad para definir nuestra propia estrategia. Hay que identificar cuáles son los grupos en riesgo que deben recibir la vacuna, preexposición y postexposición. En la preexposición, el equipo de salud, sin ninguna duda. Habría que ver cuántos de los presentes están vacunados para hepatitis B, o cuántos han tenido, cuántos se han hecho acupuntura para hepatitis. Tipos de vacuna existentes. Las vacunas que en este momento son existentes son vacunas recombinantes. No se utiliza más el virus prácticamente no se puede cultivar, ahora se está cultivando en células de hepatocarcinoma, pero no sirve a los fines de la masificación en la producción de vacuna. Por lo tanto, hay un miceto, un hongo que se está encargando de producir para nosotros la vacuna para hepatitis B. Lo único que produce es el antígeno de superficie, que es lo suficientemente antigénico para producir antiantígeno de superficie y por lo tanto previene la enfermedad en un 96% de los casos. 4% queda fuera nada más. Es decir, tenemos vacunas excelentes. Hay que identificar la inmunogenicidad de las vacunas. Cuanto más chicos, menos inmunógenas. Pero las estrategias de los países desarrollados están sugiriendo la vacunación junto con la vacuna triple bacteriana, 2, 4 y 6 meses. Pero eso es muy caro para los países subdesarrollados, porque existen otras prioridades a esa edad de vacunación. Otra de las situaciones en las que se pretende es la vacunación de los adolescentes. Los adolescentes desde los 11 hasta los 15 o más años, que también hay algunas novedades al respecto. Y el estado inmunológico del paciente, cualquier estado inmunológico del paciente se le puede hacer vacuna, un inmunocompetente, un inmunodeprimido, la embarazada, cualquier persona puede ser vacunada para hepatitis B porque no existe ningún tipo de inconveniente, porque es un antígeno que no tiene partículas virales identificadas. Los niveles de protección, 96%, con una tasa de 10 unidades terapéuticas al cabo de 5 años al menos. El equipo de salud debe revacunarse, lo mismo que los pacientes en diálisis, después de 5 años, con una dosis booster, nada más que una dosis booster. Y los efectos adversos prácticamente no existen, solamente son manifestaciones locales. Pero fíjense usted, paradójicamente, lo que está ocurriendo. En el año
en el año 1921 en difteria había 206 casos y aquí está todo el listado. En el año 85, que es la fecha en la que hice esta tabla, recolecté un montón de trabajos, estaban registrados en el CDC 26.261 hepatitis, 1985. En 1992 el número de casos era 16.126. Es decir, después de 7 años, la tasa de disminución fue del 0,39%, es decir, mucho menos de lo que se esperaba. ¿Cuál es la razón por la que no se vacuna para hepatitis B? Por todos los temores que venían aparejados con las anteriores vacunas, que eran un pool de virus de portadores sanos. Es decir, esto no es el problema actual. Probablemente también tenga implicancias en esto el costo de la vacuna y el hecho de que sean 3 dosis de vacuna. Pero fíjense ustedes, a los fines comparativos, todas las otras patologías se disminuyó un porcentaje que no baja del 92%, casi todos, de 92 al 99% se ha podido bajar. Pero en hepatitis no se ha logrado ello y probablemente mucha de la responsabilidad corresponda a nosotros los profesionales. En cuanto al tratamiento de hepatitis B, otro punto, negativizar el antígeno de superficie. Cero convertir el antígeno de superficie, que desaparezca y aparezca el antiantígeno de superficie. Cero convertir el antígeno E y que aparezca el antiantígeno E. Y el objetivo de mínimo es negativizar el E, aunque no se logre negativizar el antígeno de superficie, y de hecho, normalizar las transaminasas y disminuir la replicación viral y por lo tanto el daño hepatocitario. ¿Y a quién se debe tratar? Porque hay grupos que tienen más riesgos que otros y hay algunos que tienen mejores resultados que otros cuando hacemos el tratamiento para hepatitis B. Vamos a tratar aquellos que tienen alteraciones persistentes de las transaminasas, que tengan antígeno de superficie detectable, el antígeno E detectable, porque si no hay replicación viral, no hay tratamiento adecuado. Si el antígeno E no es positivo, no se debe tratar. Obviamente que el DNA en los tejidos debe ser positivo y cuando en la punción biopsia hepática encontramos una hepatitis crónica. Y cuando encontramos un paciente que tiene una hepatitis o una enfermedad hepática por lo menos compensada. Estos son los marcadores de quién se deben tratar. ¿Y cuáles son los factores que van a decirnos que este paciente va a tener o no va a tener éxito en el tratamiento? Cuanto más corta la evolución de la enfermedad, mayor probabilidad de éxito, pero no está todavía publicado el tratamiento antes de 6 meses de iniciada la enfermedad. Es decir, cuando encuadramos a un paciente en portador crónico de antígeno de superficie y que histopatológicamente identificamos que tiene alteraciones hepatocitarias, ese es el paciente que vamos a tratar, pero nunca vamos a tratarlo antes de los 6 meses. Pero cuanto más corto es el inicio de la enfermedad al inicio del tratamiento, más respuesta vamos a tener. Cuanto más elevadas las transaminasas, mejor. Es más, cuando se inicia el tratamiento específico, un índice de buena respuesta a ese tratamiento es la elevación de las transaminasas. Generalmente el paciente que hace hepatitis B crónica es un paciente que tiene un déficit de interferón. Si nosotros logramos equilibrar ese déficit de interferón con interferón, entonces se va a producir una necrosis masiva de las
de los hepatocitos que tienen el core del virus de hepatitis B. Por lo tanto, esa necrosis masiva nos va a estar diciendo que ese tratamiento está dando buenos resultados. Si no hay respuesta a ese tratamiento, si no hay elevación de transaminasas, no probablemente estemos teniendo buenos resultados. Es más, recientes publicaciones, después de identificar el 7º genotipo de virus de hepatitis B, nos está dando pautas que en algunos genotipos, igual que en hepatitis C, algunos genotipos van a tener buenas respuestas y otros genotipos no tanto. Que tenga una enfermedad hepática activa, mejor resultado vamos a tener. Que tenga bajo nivel de DNA sérico, también mejor resultado. Y que tenga antígeno E positivo, es decir, que esté replicando el virus salvaje y que no haya una inmunodepresión. Porque vamos a necesitar del sistema inmune de ese sujeto para poder tener respuesta. Y a cada rato aparecen nuevas drogas. El interferón es el más antiguamente conocido, la lamivudina, que es un antiviral que surge del tratamiento de los pacientes, del tratamiento de pacientes HIV, que sí produce, cuando se lo administra solo, una disminución muy marcada de la carga viral de virus de hepatitis B. Sin embargo, al suspender el tratamiento, rápidamente esta carga viral vuelve a subir. El fanciclovir pasa exactamente lo mismo que la lamivudina. Ribavirina, recién ahora hay algunos protocolos de investigación clínica que lo están utilizando solito. Entecavir, que va a salir probablemente a la venta en los próximos 2 años, es un producto que aparentemente es la panacea en el tratamiento de la hepatitis B, con una negativización del antígeno de superficie en la primera semana y en un 99.9% al año. Todavía no sabemos si después de suspendido vuelve a aparecer o no. El adefovir es uno nuevo y además se están haciendo protocolos haciendo la asociación de cada una de estas drogas. Ribavirina, interferón, como en hepatitis C, interferón con lamivudina en algunas otras circunstancias. Y bueno, y los defectos no deseados del interferón, que son válidos para esta enfermedad y las demás, pero es perfectamente manejable. Manos expertas lo pueden manejar sin ningún problema, siempre que se hagan los controles correspondientes. Hepatitis C es la más perversa, tal como yo se los decía recién. ¿Cuándo pensar en ella? Si un sujeto recibió transfusiones de sangre derivados antes del 91-92, y era cuando nosotros a hepatitis C le encuadrábamos como una hepatitis no A, no B. Quien está en hemodiálisis y guarda que hay pacientes politransfundidos que están en hemodiálisis que deben ser controlados sistemáticamente cada 6 meses, porque en algunas circunstancias pacientes que están en hemodiálisis no tienen movimientos de transaminasas y están con un virus hepatitis C circulante. Lo mismo ocurre con B. Y en los drogadictos endovenosos hay una estrecha relación entre virus de hepatitis B, virus de hepatitis C y HIV. Epidemiológicamente funcionan de la misma manera. Por lo tanto, todo paciente que se identifica HIV se debe pesquisar virus de hepatitis B y se debe pesquisar virus de hepatitis C. Otros sujetos que están en riesgo. Quienes tienen o tuvieron parejas sexuales múltiples, quienes tienen contacto domiciliario, básicamente contacto sexual, si bien una de las formas de contagio que se mencionan es en la transmisión sexual, hay trabajos muy lindos hechos en Tailandia sobre 3.000 pacientes cuya pareja tenía hepatitis C y al cabo de 1 año se identificó que solamente el 5% de ellos había contagiado a su pareja.
la transmisión sexual de hepatitis C es realmente baja. Toda la literatura lo está mencionando entre 5, 7, 8, incluso algunos hasta el 15%. Quien practique inhalación nasal de cocaína, y esto es también una publicación reciente, y el integrante del equipo de salud, que también tiene 5 veces más hepatitis C que en la población general. Y las técnicas que ustedes manejan también son las que nos van a dar las pautas. ¿Cuándo pedimos esto? ¿Cuándo nos llegan a nosotros los clínicos este tipo de pacientes? Nos llegan de casualidad en un montón de circunstancias. Un paciente que hace un chequeo general y tiene un leve movimiento de transaminasas, hay que pensar en hepatitis C. O nos llega cuando el paciente está con un síndrome de hipertensión portal con todos los estigmas de una cirrosis, que es un paciente que es difícilmente recuperable y que probablemente tenga que tener un trasplante si están acordes de más parámetros para hacerlo. Entonces vamos a buscar a través de un ELISA 1 inicialmente que identifica 2 epitopes nada más, y eso hace que realmente el periodo de ventana de este ELISA de primera generación sea bastante más largo. En la medida que se fueron agregando epitopes, se fue tornando más sensible y más corto. Y en este momento, esta es una técnica de screening, y RIBA-3 es otra de las técnicas, y esta es de confirmación. De confirmación de la presencia de anticuerpos, pero eso no significa que ese paciente esté exento del virus, porque todo paciente que tenga pruebas de estas características positivas tiene un 85% de posibilidades de estar cursando una hepatitis C crónica, porque así lo dijimos antes. De manera tal de que la presencia de anticuerpos no es nada más que la indicación de que ese paciente tuvo contacto con el virus, que puede estar portándolo o no. Y para eso tenemos que identificar el RNA viral, que lo podemos hacer por una reacción en cadena de polimerasa. Pero si queremos saber realmente la magnitud del problema y si hay que tratarlo o no, hay que hacer la carga viral, un RNA cuantitativo. Es decir, todos estos pasos nosotros los debemos seguir para lograr un adecuado diagnóstico de situación y para definir si vamos a tratar el paciente en un futuro. Si tiene un inmunoensayo positivo, con un test complementario que es RIBA 2 o 3 positivo, y tiene el RNA positivo, sin ninguna duda estamos en presencia de una infección aguda, probablemente aguda. Si tiene una hepatitis, si tiene un ensayo negativo y tiene RNA positivo y un RIBA negativo, puede ser una infección aguda aún, porque todas estas pruebas tardan en positivizarse, quizás RIBA menos que los demás. Si tiene enzima inmunoensayo positivo y los test RIBA es indeterminado de acuerdo a las pautas que ustedes nos han enseñado a nosotros, y un RNA que es positivo, una infección aguda probable. Esto hay que repetirlo al cabo de un tiempo para definir si salió de la indeterminación o no. Si es una hepatitis crónica, el inmunoensayo va a ser positivo, los 3 RIBA va a ser positivo, RNA va a ser positivo. Pero fíjense ustedes que este patrón es exactamente igual a este otro. Nunca vamos a saber, sin hacerle histopatología y sin saber cuándo se contagió la enfermedad, si se trata de una enfermedad aguda o crónica. O sea que hasta que no hagamos la punción, biopsia de hígado, no lo vamos a saber definir claramente. ¿Cuáles son los tratamientos vigentes? Hasta ahora el único aprobado por la FDA y el NASMAT en nuestro país es interferón alfa 2 más ribavirina. Pero recientemente, en los últimos 4 meses, ha aparecido el PEG-interferón y se está empezando a utilizar PEG-interferón más ribavirina. Y esto es simplemente una formulación diferente
que facilita el tratamiento de hepatitis C, porque se administra interferón una sola vez por semana. Y esto hace más llevadero un tratamiento que es realmente muy molesto. Interferón más amantadina, interferón más el Maxamine, que es una droga experimental. Todas ellas son drogas de investigación y cuyos protocolos están en marcha. En cuanto a hepatitis D, en nuestro país es excepcional, pero existe en el ámbito de América del Sur, zona amazónica, un bolsón de hepatitis B y D que tienen que estar juntas indefectiblemente. Y eso lo estudió claramente un señor que se llama Jaime Torres, que es de Venezuela y no tiene nada que ver con el Chaco. Hepatitis D, el diagnóstico, el antígeno de superficie positivo. ¿Debería ser positivo siempre? Hay una serie de trabajos hechos básicamente por italianos que hablan de que en el momento de la superinfección o de la coinfección del virus de hepatitis D, el antígeno de superficie se negativiza en 1/3 de los casos. Entonces, nosotros habitualmente pesquisamos hepatitis D solamente si el antígeno de superficie es positivo. Si no, no lo investigamos. Pero resulta que en una coinfección el antígeno de superficie puede ser negativo. El anti-D va a ser negativo, obviamente, porque no se lo pedimos habitualmente. Pero esto puede llegar a ser incluso negativo y estar cursando el paciente una hepatitis B-D. El diagnóstico se hace por la IgM específica y una vez que tenemos el anticore IgM positivo para hepatitis B, con eso podemos definir si se trata de una coinfección o de una superinfección. Este es un punto que si después ustedes quieren que lo aclaremos, lo podemos aclarar. IgM anticore sirve para diferenciar coinfección de superinfección del antígeno del virus de hepatitis D. En cuanto a hepatitis E, nosotros no tenemos prácticamente en nuestro país y quienes lo han pesquisado no lo han encontrado. El diagnóstico se hace exactamente igual, es decir, con IgG e IgM, porque se puede identificar el virus, nosotros no lo tenemos. La epidemia más grande que se ha descrito fueron 24.000 casos en Nueva Delhi, con una tasa de mortalidad de las mujeres embarazadas de hasta el 20% cuando estaban en el tercer trimestre, o sea, tasa de gravedad. El perfil clínico no es diferenciable del virus de hepatitis A, pero no la tenemos, y es una enfermedad autolimitante igual que hepatitis A. Se contagia en aquellas situaciones en las que hay definitivamente alteraciones o fallas en el saneamiento ambiental. Y aquí vienen todas las otras hepatitis que nosotros no estamos todavía en condiciones de pesquisar. No hay serología en el ámbito de la práctica clínica, pero tenemos que pensarla porque prácticamente en todo el mundo hay hepatitis G, que es G por el primer nombre del primer paciente del que fue identificado. Y se lo encuentra asociado en sangre de dadores sanos en Vietnam en estas proporciones que aquí les mencionamos. Y en asociación con virus de hepatitis B y C en las proporciones que aquí se mencionan. Y la pregunta ¿es un patógeno hepático o no? ¿O es un coinfectante inerte que no participa? El virus transmitido por transfusión, nuevamente identificado por los japoneses, en la que se encuentra un DNA de un virus transmitido por transfusión. Solamente hay 2 virus productores primariamente de hepatitis que son DNA, virus de hepatitis B y el virus transmitido por transfusión. Y se lo encuentra de nuevo asociado a hepatitis C crónica, a otras hepatopatías crónicas y incluso en voluntarios sanos. Algunos lo han relacionado con el fallo hepático agudo cuando se produjo una coinfección con B o C. Es decir,
No sabemos prácticamente nada de esta historia y veremos qué es lo que ocurre en el futuro. El CEN-B es otro de los que se encontró el año pasado y no sabemos prácticamente nada. En estas situaciones, en el CEN-B, TPB y también en el caso de hepatitis G, ha sido el laboratorio quien identificó partículas virales y a partir de la identificación de esas partículas virales se ha ido a buscar a los pacientes para ver si tienen alguna patología relacionada a ese virus. Es decir, aquí, igual que ocurrió en C en su momento, el caballo iba detrás del caballo. Ahora, perlitas. Se debe investigar regularmente virus de hepatitis B y virus de hepatitis C en pacientes de hemodiálisis, ya que la normalidad de las transaminasas no es suficiente para descartar estas enfermedades. Todos los que estamos en el equipo de salud deberíamos, más obviamente quienes trabajan en hemodiálisis, deberían resolver este problema. Esto mismo es absolutamente válido para los pacientes que son HIV positivos. A pesar de que puedan tener transaminasas normales, se debe investigar hepatitis B y hepatitis C por las probabilidades epidemiológicas. Pero guarda, que hay pacientes HIV que inicialmente pueden negativizar el antígeno de superficie y el antígeno de superficie no aparece y las transaminasas son normales. Es decir, que nos podemos perder el diagnóstico. Perlita 2. Un antígeno de superficie negativo y el anticuerpo positivo no significa infección pasada y ausencia de virus de hepatitis B. Lo que les decía ya lejos y al principio. Se ha identificado que algunos pacientes receptores de hígado desarrollan hepatitis B aguda tras el trasplante, cuando el donante tenía un perfil serológico como el que les mencioné. Antígeno de superficie negativo, anticore positivo. Válido también para HIV. Y esta es la última perlita. 2 dosis de vacuna contra hepatitis B son suficientes cuando se trata de inmunizar a adolescentes de 11 a 15 años de edad. Y esto tiene vigencia febrero 2000 a través del Comité de Inmunización del CDC. Es decir, todo el mundo está tratando de abaratar costos. Perla 4. En pacientes en coinfección HIV con B, la hepatitis B puede no ser diagnosticada si se investiga solamente el antígeno de superficie. Por lo tanto, hay que ver si tenemos posibilidades de identificar DNA en el tejido hepático, cosa que no es fácil. O sea, desde el punto de vista de la práctica clínica, esto es una situación no fácil. Todo paciente portador de hepatitis B o C debe ser vacunado contra hepatitis virus A, por lo que habíamos mencionado antes. Se ha observado un incremento de hepatitis de evolución fulminante en pacientes que, cursando una hepatitis B o C crónicas, hacen una sobreinfección por virus de hepatitis C. Esto fue corroborado y fue reafirmado en una publicación más reciente en el año 99. En conclusión, la historia de las hepatitis, que comienza hace 31 años, recién empieza. La manipulación biológica de las moléculas permite el hallazgo de nuevos virus. Allí están ustedes, cuya patogenicidad aún no conocemos. Aquí el carro va delante del caballo, como lo mencionábamos antes. Los marcadores virales de las enfermedades son cada vez más complejos, pero sí más específicos, más sensibles, pero también mucho más caros y a veces inaccesibles. Conclusión 2. Las coinfecciones son altamente probables, en especial las que reconocen a sangre como vehículo. Drogadicción endovenosa, hepatitis C, hepatitis B, hepatitis D.
Las hepatitis conocidas por contagio hidroalimentario son epidémicas y depende de nuestros gobiernos que eso siga ocurriendo o no. La prevención de hepatitis A es posible con vacunas. Mientras esas vacunas sigan teniendo el costo que tienen en los países subdesarrollados, vamos a tener que seguir teniendo déficit de saneamiento ambiental y seguir padeciendo no tener vacuna para hepatitis A. Los perfiles de hepatitis se pueden diferenciar en función de la epidemiología, la clínica y la serología. Pero de todas maneras es un desafío permanente. Muchas gracias.